Buenas, ¿cómo están? La idea de la clase de hoy es empezar con el desarrollo del programa de la materia Cazadores Recolectores de América. Bueno, como ustedes ya vieron en los videitos previos y en información que tenemos en la aula virtual, ahí explicamos un poco cuál va a ser la mecánica de este año, sobre todo por la cuestión de la virtualidad. Así que bueno, un poco estos videos intentan no ser muy extensos para no agotar, digamos, su capacidad de aprendizaje de intercambio, sino más bien una forma de mediarlos y de introducirlos a los textos que tenemos y que son realmente productos muy buenos sobre los estudios de cazadores recolectores de América. Bueno, seguramente en otras instancias de la carrera que han iniciado este año, han visto esta forma de vida que llamamos cazadores-recolectores. Entonces, la idea, por un lado, es profundizar sobre esta organización particular que los humanos toman eh, en la historia de nuestro planeta, y por el otro, ver específicamente cómo los cazadores-recolectores colonizaron, evolucionaron y viven en nuestro continente. Entonces, el tema 1, que es con el que estamos introduciéndonos, se llama Introducción al estudio de los cazadores-recolectores. Básicamente aquí lo que vamos a tratar de ver es a los cazadores-recolectores como una categoría de organización humana. Asimismo, y junto con esas teorías, vamos a tratar de ver la historia de los estudios, o sea, cómo se inicia, cómo se definen los cazadores-recolectores como objeto de estudio, y cómo ese enfoque sobre los cazadores-recolectores fue transformándose a lo largo del tiempo y cuáles son las tendencias actuales sobre los cazadores-recolectores en cualquiera sea su lugar. Pero específicamente nos vamos a focalizar en América. Uno de los objetivos centrales es tratar de entender cómo desde una categoría estereotipada que todos tenemos, inclusive los que no somos arqueólogos, los que no son arqueólogos, los que no son antropólogos, tienen una idea sobre cazadores recolectores, esa categoría estereotipada, bastante popular, cómo se deconstruye, cómo hay otras perspectivas distintas que muestran una categoría organizacional muy variable y muy distante de lo que muchas veces entendemos como cazadores recolectores. Y finalmente, inclusive con un video que hemos aportado para que opcionalmente lo puedan ver, trataremos de tener una idea sobre cazadores recolectores actuales en América, desde la etnografía. Para ello, contamos con 5 textos que son necesarios para cumplir con esta unidad. Los mismos están detallados en el aula virtual y acá lo estamos viendo. Tenemos 2 trabajos de Robert Bettinger, uno de Louis Binford, uno de Robert Kelly y uno de Lee DeBoer. Estas son traducciones que tenemos disponibles. Siempre es recomendable leer los textos originales. Ustedes saben que no solamente en arqueología, ni solamente en este espacio de cazadores recolectores de América, sino en general en la investigación científica, la lengua que se usa es el inglés, y la mayor parte de la información escrita, inclusive por quienes hablamos como lengua nativa del español, es en lengua inglesa. Entonces, gran parte de lo que tengamos que leer y estudiar está en inglés, y muchas veces, de un modo u otro, nosotros podemos acceder a traducciones que se las vamos a estar ofreciendo. Estas traducciones, si bien son buenas y muy buenas, bueno, no siempre reflejan totalmente lo que dice el texto. Entonces, siempre, si ustedes tienen alguna duda o algo, lo recomendable es que vayan al texto de base. Si no lo llegan a encontrar, no los piden y no hay ningún problema. Igualmente, muchas veces esos textos traen figuras o ilustraciones que pueden o no estar insertadas adecuadamente en la traducción, y en esos casos se comunican con nosotros. Entendemos que estas traducciones son herramientas muy buenas para facilitar el aprendizaje, sobre todo en esta primera instancia de la carrera de ustedes. Si no, digamos, realmente lo más recomendable es leer el texto original en lengua inglesa. Entonces, estos 5 textos son importantes y necesarios que lo lean para complementar con los objetivos de la unidad 1. Como todo texto, y como todo texto profundo, estos no son textos tipo manual, sino son textos con estructura científica, tienen una forma de escritura distinta, una estructuración distinta, y requiere un proceso de aprendizaje que generalmente lleva varias lecturas. O sea, uno muchas veces lee, relee, vuelve a ver una parte, consulta otra, comprende mejor una y queda otra más débil.
Bueno, ese proceso de aprendizaje con la lectura, no está mal decirle que nunca se agota en la primera leída del texto. Igualmente, si tienen dudas, obviamente saben que cuentan con las horas de consulta y también con la posibilidad vía el aula virtual de comunicarse y compartir algunas interpretaciones o algunos problemas que puedan estar teniendo. ¿Qué significa ser cazador-recolector? Entonces vamos a tratar de ver cómo se desarrolló este concepto. El concepto de foragers o de cazador-recolector, muchas veces está dicho como foragers, y trataremos de ver los primeros americanos. Todo esto lo vamos a ver en principio en dos videos. Uno es el que estamos en este momento desarrollando y otro desarrollado por la profesora Clara Otaola. Después tienen la parte de las actividades complementarias, los trabajos prácticos que en todas las unidades van a tener y que es una manera de acercarnos para ver la comprensión del tema que ustedes hayan tenido. Este mapa nos muestra cómo estaba étnicamente nuestro continente en grandes rasgos, poblada a la llegada de los españoles en el siglo XV. Si vemos ahí, tenemos una serie de símbolos donde nos marcan distintas formas de vida. No grupos étnicos según su lengua, por ejemplo, sino según su estrategia de vida. Tenemos en color amarillo cazadores-recolectores, después pueblos de agricultores, jefaturas y civilizaciones de forma estatal, en rojo. Si nosotros vemos el mapa, nuestra idea de América generalmente está caracterizada por los mayas, los aztecas, los incas. Sin embargo, vemos que eso sería lo que tenemos marcado en rojo, ocupa una parte muy minoritaria de nuestro continente. Y sin embargo, la mayor parte de nuestro continente, a la llegada de los españoles, en el siglo XV, está pintada de color amarillo. Ese color amarillo son los cazadores-recolectores. Pero es muy probable que si uno vuelve a la imagen que teníamos en la primaria o en la secundaria, cuando nosotros hablamos de la llegada de los europeos, tenemos la imagen de las civilizaciones estatales, pero no sobre los cazadores-recolectores. Sin embargo, nuestro continente, en ese entonces ya, era un continente mayormente poblado de cazadores-recolectores. Cazadores-recolectores que fueron, obviamente, también los que primero llegaron, y como ustedes han estado viendo y vamos a ver en profundidad nosotros, fueron los primeros que llegaron a esta tierra. Entonces, un poco, nuestro objetivo en la materia es ver cómo este mapa del siglo XV se fue transformando desde los primeros americanos hasta esta instancia del siglo XV, qué procesos evolutivos hubieron, y discutir en qué sentido y hasta qué grado estos cazadores-recolectores pintados de amarillo en este mapa son relictos de aquellos primeros pobladores de América. Una idea general con la que se estudió los cazadores-recolectores etnográficos, como bien lo resalta Robert Kelly en su texto, que van a estar leyendo, y también en los textos de Robert Bettinger, es que se estudió y se estudia los cazadores-recolectores actuales porque se entiende que son relictos de una forma de vida paleolítica o de las formas de vida primitivas de los humanos. Ambos autores nos van a demostrar fuertemente que eso es una idea equivocada y que estos cazadores-recolectores del siglo XV, por decirles, no son para nada un relicto de lo que pasaba en el Paleolítico, a pesar de que los ponemos bajo el mismo rótulo de cazadores-recolectores. Acá tenemos un cazador-recolector. Si ustedes ven esta foto, no necesariamente se imaginan que esto es un cazador-recolector. Si ustedes van a la imagen o hablan con algún vecino o alguna vecina, un hermano, hermana o con alguna persona que tengan cerca, la imagen del cazador-recolector no es esta. Generalmente la imagen es de una persona casi desnuda, desprovista de cultura material, y si uno hablara con esa persona, la vería bastante gruñona y posiblemente sus mayores esfuerzos diarios estaban en conseguir comida para no morirse de hambre. Sin embargo, esto que vemos acá es un cazador-recolector, porque su subsistencia, como van a ver y seguramente vamos a estar viendo, gira en torno a la explotación de recursos silvestres. Acá tenemos otra imagen
de personas que distan mucho de la que vimos recién. Y sin embargo también son cazadores-recolectores. En este caso con caballos que trajeron los europeos. O sea, con nuevas tecnologías, ya no son cazadores-recolectores pedestres, sino con caballos, sin embargo, mantienen su forma de vida explotando recursos silvestres. Aquí también cazadores-recolectores, la misma organización de vida que estamos hablando, pero nuevamente totalmente distante de las imágenes previas. Aquí vemos grupos, principalmente de la Amazonía, explotando, digamos, recursos muy distintos, y su tecnología y su vestimenta también diferente de lo que estuvimos viendo. Sin embargo, son cazadores-recolectores. Entonces, finalmente acá tenemos otra imagen de los tehuelches en Argentina, con perros. También, nuevamente, muy distinto de lo que estamos viendo. Y sin embargo, todo esto que estamos viendo, cazadores-recolectores. Entonces, uno dice, hay una forma que se llama la organización cazadores-recolectoras, y bueno, uno puede recurrir a una idea caricaturesca de lo que es un cazador-recolector. Si ustedes en este momento pararan este video y pensaran o escribieran en un papel qué es lo que entienden por cazadores-recolectores, olvidándonos quizás algunos elementos importantes que se le dieron en las materias de antropología o en materias del primer cuatrimestre de arqueología prehistórica, o preguntaran a otras personas que convivan o que son conocidos con los que ustedes interactúan, le van a decir que el cazador-recolector es una persona harapienta, que vive de la caza y la recolección, que está todo el día viendo cómo conseguir su comida. Bueno, eso en algún sentido es también una caracterización que inicialmente tuvo la antropología. Otra de las cosas que la antropología entendió de los cazadores-recolectores, en base a estudios etnográficos principalmente, es que se trata de grupos en general de baja demografía. No hay ningún cazador-recolector o ninguna sociedad cazador-recolectora que tenga los números de habitantes que, por ejemplo, tenemos hoy en las sociedades estatales. Otro rasgo que los caracteriza en la antropología es su movilidad. Generalmente se los entiende como grupos altamente móviles, igualitarios, en el sentido de que no acumulan bienes ni estratificación en torno a la riqueza diferencial de los individuos. Y finalmente la antropología los entendió como, a estos cazadores-recolectores, como formas de vida, todos estos rasgos que rápidamente estamos mencionando, que son supervivencias de el modo primigenio, primitivo, digamos, original, en que los humanos vivíamos y hemos vivido. A lo largo del tiempo, vimos recién espacialmente que gran parte de América estuvo viviendo ocupada por cazadores-recolectores, pero si lo viéramos en este modelo muy simple, temporal, digamos, desde el origen del hombre hasta hoy, vamos a ver que gran parte de la historia humana es de color amarillo, digámoslo, que son los cazadores-recolectores, para diferenciarlos de los colores verdes, que serían los productores, los agricultores y o pastores. Y entonces vemos que gran parte de nuestra historia, posiblemente hasta unos 10.000 años atrás, pues 12.000, depende de los autores, no habían recursos domésticos y tendrían las características estereotipadas que recién mencionábamos. Esas características estereotipadas, igual que este cuadro que estamos viendo, es una simplificación de la realidad. Es muy simple y nos sirve para ver que gran parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad, de nosotros, es una historia de cazadores-recolectores. Pero también es cierto que no hubo una ruptura tan drástica y un reemplazo absoluto como lo que estamos viendo en esta figura, sino que pervivieron y perviven, y hoy en día hay grupos de cazadores-recolectores. Por otra parte, ese cuadro, pintado de un solo color, si eso caracteriza a una sola forma de vida, vamos a ver que también dentro de ese cuadro hay una amplia gama de diferencias organizacionales, a pesar de que las ponemos bajo el mismo rótulo de cazadores-recolectores. Entonces, ¿hay un estereotipo de cazadores-recolectores? ¿Hay cazadores-recolectores clásicos, ideales, como los que estuvimos hablando recién? Vamos a ver en los textos, principalmente de Robert Kelly, y también en los de Bettinger, que no,
que hay distintos cazadores-recolectores y que tiene que ver, por empezar, con las estructuras, las historias evolutivas de cada lugar y que tiene que ver con las estructuras ambientales y con las estructuras sociales que van configurándose. Entonces, ellos no van a promovernos la definición de un estereotipo como el que estuvimos viendo, y que es un estereotipo que pueden verlo con alguna, no tan extremo como el que vimos, sino ya un poco más atenuado, en el texto de Lee y Debord. El texto de Lee y Debord, que tienen ustedes, nace en un simposio muy importante que se realizó en la década de 60, donde los especialistas de cazadores y recolectores se reunieron, las personas más prominentes del campo, a hacerse preguntas como estas que estamos haciéndonos nosotros, y aportaron estudios donde en realidad partieron de un estereotipo y terminaron viendo que la gama de variación era tan grande que era muy difícil decir cuál era el cazador-recolector. Y en ese sentido es muy interesante la propuesta que nos hace Bettinger sobre la distinción y la diferenciación de al menos dos estructuras muy distintas de cazadores-recolectores. Una que son los cazadores-recolectores modernos, o los cénicos, y otra los cazadores-recolectores antiguos. Entonces ahí en el texto de él van a ver claramente cómo se puede diferenciar ambas formas de vida y cuáles son los aspectos, por ejemplo, que hace que estemos pensando en cazadores-recolectores modernos y no en los antiguos. Grupos Selknam, también cazadores-recolectores, que viven en el extremo sur de nuestro continente. Los H y los Toba, también cazadores-recolectores actuales. Entonces, la antropología trató de entender esta diversidad que nos habla Bettinger y Kelly, y Lee Debord también, y clásicamente se los enmarcó, digamos, en una escala evolutiva con este modelo de salvajismo, barbarie y civilización, o de banda, tribu, jefatura y estado, y siempre el primer escalón, cazadores y productores, siempre el primer escalón, el de los cazadores-recolectores, el de los primitivos, el de los más simples, el de los que mantienen o conservan, digamos, la originalidad de la humanidad, que luego, digamos, se va distanciando de la naturaleza y construyéndose de cultura. Un poco esa es la idea persistente en la antropología del siglo XIX y que perdura hasta el día de hoy. Los cazadores-recolectores han sido súper importantes para la antropología. De hecho, como dice Bettinger, la antropología es una ciencia con teorías sobre los primitivos. Es la disciplina en la cual todos sus modelos y sus propuestas teóricas funcionan si tienen en cuenta explicaciones sobre las sociedades cazadoras-recolectoras. Eso hace que cualquier modelo, cualquier perspectiva deba funcionar en sociedades con rasgos muy distintos a los nuestros, y esa es la diferencia, por ejemplo, de otras disciplinas sociales. Acá vemos un mapa llano a nivel de América. Tenemos nuevamente, digamos, el esquema de América, la marca negra, digamos, es la de los cazadores-recolectores. Nuevamente vemos cómo en el siglo XV, que es este mapa, gran parte de nuestro continente era de cazadores-recolectores. Y a nivel mundial tenemos, digamos, en otros sectores, por ejemplo, Australia, es lo que Craig Gambry llama el continente de los cazadores-recolectores. Pero para ir rompiendo ese estereotipo del cazador-recolector, una de las cosas que sabemos es que no siempre son tan cazadores y muchas veces son más recolectores y más dedicados a la explotación de la planta que a la de los animales. Muchas veces también hemos aprendido que más que explotar el hombre y los recursos para traerse luego a su familia, es la mujer e incluso hasta los niños los que proveen gran parte de los requerimientos energéticos del grupo. Entonces son cosas que van cambiando la idea original y que tenemos que ir pensándola para poder, digamos, entender esto de los cazadores-recolectores.
acá empezó la nevada. Bueno, entonces, a ver qué pasó aquí. Acá tenemos un grupo de mujeres, también, es decir, todo australiano, explotando productos vegetales con los niños. Acá en la Gran Cuenca en los Estados Unidos, acá los grupos, posiblemente en UCAC o algún grupo de la Amazonía colombiana, también compartiendo recursos vegetales que están explotando y transportando recursos vegetales. Entonces vemos que esa característica de los cazadores-recolectores como grupo focalizado en la caza de grandes presas, bueno, es un estereotipo que en algunos casos pudo haber funcionado, puede haber funcionado, pero no siempre. Y tenemos enormes evidencias donde son las plantas más que los animales los que fundamentan y arman la base de la subsistencia. Otra cuestión importante es entenderlos como grupos móviles y estos son ejemplos para ir pensándolo también en términos arqueológicos. Entonces, si bien entendemos a los cazadores-recolectores como grupos móviles, hay distintas formas en que organizan su movilidad. Ya vamos a ir viéndolas con tiempo. Una de los grandes formas que nos propuso entenderlo Robert Binford, es el modelo este de forager y collectors. Más allá, digamos, de los nombres que le vayamos a ir poniendo, sí sabemos que esta movilidad que entendemos no siempre es al azar, o nunca es al azar, sino que tiene que ver con la forma en que tienen distribuidos los recursos y cómo la estructura social se inserta, digamos, en ese ecosistema. Acá vemos un ejemplo, los distintos lugares, son, vamos a ver ahí dice la estación seca, por ejemplo, la estación lluviosa, y vamos viendo con la flechita cómo se van moviendo los grupos para realizar en distintos lugares y distintas estaciones la explotación de los recursos y la distribución de los mismos. Sin embargo, acá tenemos en la Gran Cuenca otro grupo cazador-recolector donde esa estructura, ese movimiento es totalmente distinto. Acá tenemos el invierno y el otoño, acá tenemos el verano, la primavera temprana, la primavera tardía, y cómo en cada uno de estos lugares la movilidad va variando y las tareas son totalmente distintas. Entonces, esta estructuración, digamos, de la movilidad en torno a los recursos y a la distribución de los mismos entre los componentes del grupo, va variando y no hay una sola forma, por un lado, y tampoco es totalmente aleatoria, sin ninguna planificación. Entonces, lo que hoy sabemos es que estos cazadores-recolectores es un espectro, que vamos a llamar, como dice Kelly, el espectro foragers, es una categoría amplia, una categoría flexible, y no tenemos un estereotipo, o si lo tenemos que saber que ese estereotipo no representa la gran diversidad que tenemos entre ellos. Sí podemos decir que una definición de cazadores-recolectores tiene que ver con que su organización esté girando en torno a la explotación de recursos silvestres. Esta tabla nos muestra, como para que tomemos algunas dimensiones en la vida de los cazadores-recolectores. Acá tenemos en la primera columna nombres de distintos grupos etnográficos. Después tenemos un tamaño de cantidad de integrantes de ese grupo, cuántos movimientos residenciales realizan al año, qué distancia promedio entre sitios tiene cada movimiento residencial, y por último acá, qué cantidad de kilómetros entonces recorrería, digamos, los movimientos residenciales. Los movimientos residenciales tienen que ver con el campamento base, donde, si bien vimos recién, hay una serie de actividades que se realizan en el espacio, esas actividades se realizan en algunos nodos, que son los campamentos bases, y en el punto específico que no es que va toda la familia y que viven ahí, sino que van a traer algún recurso, hacer alguna actividad y vuelven al campamento base. Entonces, si vemos esta tabla, todos estos son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos etnográficos, y sin embargo, si nosotros vemos los valores, son totalmente distintos. Hay grupos que están compuestos por 20, 25 personas, por ejemplo, y otros que están compuestos por más de 100 personas.
grupos que se mueven a lo largo del año muy poco, 5, por ejemplo, este que tiene la menor cantidad de integrantes, también tiene la menor cantidad de movimiento del año, y otros que se mueven casi 50 veces al año. O sea, varias, digamos, 4 o 5 veces al mes, casi semanalmente. Y respecto a la distancia, también vamos a ver que hay grupos que se mueven pocos kilómetros y otros que muchos kilómetros. Sin embargo, son todos cazadores-recolectores. Entonces, uno de los desafíos de la arqueología y la antropología es entender esto en términos evolutivos. ¿Cuáles son las estrategias que impulsan la selección de modos de vida de este tipo y por qué las poblaciones humanas se organizan de una forma y no de otra? ¿Y cuáles son las implicancias arqueológicas de uno de estos, de cada uno de estos formas de organizar la explotación de los recursos y la movilidad, ¿no es cierto? Es tratar de pensar, digamos, entonces, en términos arqueológicos, las conductas humanas. ¿Cuáles son las implicancias materiales de lo que hacemos como estrategia de vida? Bueno, entonces, cuando hablamos de cazadores-recolectores, tenemos distintos modos de movilidad, algunos que hablan de cazadores-recolectores generalizados, otros que hablan de cazadores-recolectores complejos. Y en cuanto a su subsistencia, vemos que no siempre son la fauna, las grandes presas, los objetos del día a día de los cazadores-recolectores, sino que muchas veces son las plantas, también animales pequeños, animales acuáticos, y que incluso hay cazadores-recolectores que incluyen componentes de agricultura y pastoreo. Pero bueno, vamos a tratar de ver esto hacia el final de la materia, que estos componentes, para que sean incorporados dentro de cazadores-recolectores sin perder la organización cazadores-recolectoras, no tienen que ocupar un lugar preponderante en su forma de vida, pero sí que lo ocupan. Bueno, acá estamos finalmente, para ir terminando, en nuestra región, el centro-oeste, donde está la Facultad de Filosofía y Letras, y vemos que en la época histórica, cuando es fundada la ciudad de Mendoza, vamos a ver que si bien acá en la ciudad de Mendoza habían poblaciones de agricultores, hacia el sur habían cazadores-recolectores. De San Rafael, por decirlo, hacia el sur, la historia fue una historia de cazadores-recolectores, y de San Carlos hacia el norte, vamos a ver que la situación fue clásicamente, etnográficamente más asociada a grupos de agricultores. Entonces, en el caso nuestro, como arqueólogos de esta región, es fascinante tratar de entender por qué se dio esta convivencia de agricultores y de cazadores, y por qué estos cazadores del sur no fueron permeables a la estrategia agricultora. Una idea común, también evolutiva, siempre sostiene que los agricultores es un grupo que tiene mejores condiciones de vida, que son más exitosos y que se van imponiendo y van desplazando a los cazadores hasta prácticamente extinguirlos. Hoy sabemos que no es así, y nosotros particularmente vamos a sostener que son dos estrategias de vida, cada una con sus soluciones a los problemas particulares que el ambiente les presente, y que la estrategia de agricultores no es evolutivamente mejor que la estrategia de cazadores. Son estrategias distintas y que obviamente han competido, digamos, en la historia de la humanidad. En algunas veces unos han ganado y otros han perdido, y algunas veces esa historia también se ha revertido. Bueno, con esto vamos empezando la materia. Esperemos que se entusiasmen con los cazadores recolectores, porque, bueno, es fascinante entendernos a través de lo que pareciera ser una forma de vida muy distinta a la nuestra. Y particularmente tratar de entender eso desde el registro arqueológico de América.